Comienza medianoche. Dirige Carlos Enrique Díaz. El periodismo es Set Radio. De la noche, 35 minutos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches para todos. Bienvenidos, comenzamos una nueva edición de Medianoche, un nuevo capítulo de Medianoche, cerrando este día miércoles 10 de febrero del año 2016. Una jornada caótica para Bogotá por lo que ocurrió con los caos, con las protestas, con los disturbios, con los vandalismos que ocurrió en Transmilenio. Vamos a tratar esta noticia, vamos a tratar esta información, las consecuencias, las cifras. Vamos a tener información también de las ciudades y todo lo que ocurrió en esa jornada aquí en Medianoche. Bienvenidos, les saluda Carlos Enrique Díaz. Cuando termina el día comienza Medianoche. Revisamos titulares de las noticias de hoy. Titulares en Medianoche. Daños por disturbios en Transmilenio superaron los 180 millones de pesos. Presidente Santos reconoció que algunos niños muertos en La Guajira eran protegidos por el ICBF. El tope del nuevo impuesto de vehículos no superará el 6.7%. Gobierno reclamará a contratistas Reficar por sobrecostos en las obras. Sendero de Monserrate será cerrado en Semana Santa. Por crisis eléctrica, centros comerciales de Venezuela solo abrirán 4 horas. Comienza Medianoche. Estas y más noticias aquí en Medianoche. Bienvenidos. De la noche, 37 minutos. Comenzamos con el repaso de las noticias aquí en Medianoche. Pues la noticia, la jornada fue en Bogotá, ya que la jornada fue caótica, que fue marcada por fuertes disturbios y bloqueos en las estaciones de Transmilenio en el sur de Bogotá, en el Tintal y Banderas, debido a las quejas de los usuarios por la ineficiente operación de este sistema de transporte. El alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, realizó una rueda de prensa para dar frente a los hechos. En ella, Peñalosa afirmó que nada justifica los actos vandálicos que se presentaron en ese punto de la ciudad y dio un informe detallado sobre los destrozos. Pues Peñalosa indicó que esto es una matonería organizada. Todo lo que pasó hoy fueron actividades premeditadas, que esto no fue espontáneo, fue prácticamente terrorismo. El alcalde añadió que nada justifica los actos vandálicos y el monto total de los daños asciende a los 180 millones de pesos entre buses, infraestructura y horas que duraron detenidos. Cerradas también las operaciones de Transmilenio, las estaciones. Pues en total se reportaron 60 buses averiados por vandalismo. Por lo menos 160.000 personas no pudieron llegar a sus destinos y cerca de 70 hombres fueron conducidas a la UPJ por disturbios. Peñalosa afirmó que aunque entiende la preocupación de la gente sobre la eficiencia del sistema, invita a las personas a unirse para mejorar la seguridad. Vamos a estar pendientes de lo que ocurra con el tema de la judicialización de las personas en el sistema Transmilenio. 11 de la noche, 39 minutos.
Pasamos a otra noticia porque el presidente Juan Manuel Santos indicó que algunos niños muertos de La Guajira los protegía el ICBF, según el presidente Juan Manuel Santos. Pues al término de la primera cumbre de alto nivel convocada por la Casa de Nariño en Bogotá para definir acciones para atender la dura crisis que golpea a La Guajira, el propio presidente Juan Manuel Santos reconoció que varios de los menores que en ese departamento han muerto estaban bajo la protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. El jefe de Estado, sin embargo, no precisó ninguna cifra tras esta afirmación, pero advirtió que es una situación que no se puede repetir y que para evitar en el futuro ya se están tomando medidas precisas y de inmediata aplicabilidad. No obstante, de acuerdo con la información entregada por fuentes oficiales, los menores muertos durante 2015 fueron 4 y que de lo ocurrido del año 2016 no hay ningún reporte de este sentido. Las fuentes precisaron que esa información es del Instituto Nacional de Salud. Vamos a estar pendientes también ante esta información con el tema del caso de los niños que están falleciendo en La Guajira. 11 de la noche, 40 minutos. Seguimos con más noticias aquí en Medianoche. Y en otra noticia, pues el tope del nuevo impuesto al avalúo pues no superará el 6.7% según el Ministerio de Transporte. La ministra Natalia Bello señaló que la medida aplicará para más de 2 millones de vehículos. Pues luego de la polémica generada por la tabla de avalúos, la ministra de Transporte Natalia Bello anunció en la mañana de este miércoles que el tope de incremento en los avalúos del 6.7% será del 6.7%. En la tabla diseñada por la firma Datasoft se contemplaban incrementos incluso superiores al 10%, pero el ministerio explicó que de los 12 millones de vehículos en el país, 6.5 están exentos de pagar impuestos de vehículos. Estos corresponden a vehículos de transporte público y de carga y motos de cilindraje inferior a 125 centímetros cúbicos. Los otros 5.5 millones de vehículos sí deberán someterse al proceso, al pago de impuestos, pero en este grupo el 62% no tendrá incrementos, en el cual será igual o incluso podría ser menor a lo cancelado en el año 2015. 11 de la noche, 40 minutos. Seguimos con otra noticia porque el gobierno reclamará a contratista de Reficar por sobrecostos en las obras de lo que tiene que ver con Reficar, pues en medio del proceso por los sobrecostos que generó la modernización de la refinería de Cartagena, el presidente de Ecopetrol, Juan Carlos Echeverry, aseguró que los valores no justificados son atribuibles al contratista Chicago Bridge and Iron, aunque por indicación de los abogados de la petrolera el directivo no determinó el valor de los mismos. Esta cuenta de cobro será llevada a las instancias de reclamación. Según la compañía, los principales casos de sobrecostos están asociados a una gerencia deficiente de la contratista, a la baja productividad, al exceso de personal y adicionalmente a lo que ha dado a los cambios no justificados en la ingeniería de la obra. Pues el presidente de Reficar, Reyes Reynoso, dijo que el proceso de reclamación con CBI colombiana apunta que sigue a un acuerdo porque ninguna de las partes quiere ser parte de un costoso proceso judicial. Vamos a estar pendientes ante este caso y ante lo que siga ocurriendo con el caso de Reficar. 11 de la noche, 42 minutos. Pasamos a otra noticia porque el sendero de Monserrate estará cerrado en Semana Santa, durante la temporada de Semana Santa. Pues hoy, miércoles de ceniza e inicio de la cuaresma, el Instituto Distrital de Gestión de Riesgo y Cambio Climático, IDIGER, anunció que el sendero peatonal que lleva al santuario de Monserrate continuará cerrado hasta después de Semana Santa. Según la entidad, la caída de piedras y la inestabilidad de las laderas hace necesario adelantar obras para proteger el talud, preservar el sendero con el fin de garantizar la seguridad de miles de peregrinos que por estas fechas visitan el templo de Monserrate. El IDIGER señaló que además de que a estas acciones se les suma que deben quitar las casetas y viviendas ubicadas sobre este paso, el sector conocido como el Pueblito, debido al riesgo que allí existe. La entidad recomendó a las personas que a diario suben ese santuario o que lo piensan hacer durante Semana Santa, pues en ese caso que utilicen el teleférico o el funicular mientras continúan las obras. Seguimos con otra noticia. 11 de la noche, 43 minutos. Seguimos con más información a esta hora aquí en Medianoche. Vamos con más información de nivel nacional aquí en Medianoche. Seguimos con más información.
11 de la noche 45 minutos, seguimos con más información aquí en Medianoche. Y en noticia, también otra noticia importante es que la Corte Penal Internacional pone condiciones para avalar el proceso de paz. Ante la OEA sostiene que evalúan acuerdos con las FARC y expresan la preocupación por falsos positivos. La Corte Penal Internacional dejó en claro este miércoles que su aval al acuerdo de paz con las FARC dependerá del tipo de sanciones que se impongan a los responsables de crímenes de guerra y violaciones al derecho internacional humanitario. La Corte, pese a aceptar que conoce el acuerdo de justicia transicional al que se llegó con las FARC en septiembre del año pasado, se abstuvo de emitir su juicio por el tema sobre el mismo, salvo para reiterar los estándares mínimos que deberían existir. El pronunciamiento lo hizo el vicefiscal de la Corte Penal Internacional, James Stewart, durante un foro en la OEA. Stewart dedicó varios minutos para explicar el caso de Colombia y el proceso de paz con las FARC. Asimismo, habló de la responsabilidad que tienen todos los países como Colombia, que son firmantes del Estatuto de Roma y que por lo tanto son sujetos a la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Stewart arrancó por destacar la importancia del proceso de paz colombiano y su revancha para la región y el mundo, pero rápidamente entró en materia al indicar que Colombia seguirá bajo el examen de la Corte Penal Internacional. 11 de la noche 47 minutos, seguimos con más noticias en esta medianoche que vamos a tener un horario un poco más corto, a partir de hoy, esta medianoche. Pues en otra noticia, por homicidio fue capturado un funcionario del INCODER, pues Edgar Cabrera trabajaba en la sede de Vichada y tenía cargos por porte ilegal de armas y falsedad. Pues Edgar Cabrera Flores fue hasta hace 24 horas un asesor de confianza en el Instituto de Desarrollo Rural INCODER. El propio exgerente Rey Ariel Borbón se ubicó en la territorial de Vichada, una de las zonas más críticas en temas de adjudicación de baldíos. Además, Cabrera ya se había desempeñado como contratista de la Dirección Técnica de Baldíos y ya se había encargado de registrar varias resoluciones de adjudicación. Pero el miércoles efectivos de la SIJIN llegaron hasta las oficinas del instituto en Puerto Carrero y arrestaron al abogado. Pues ante el arresto del abogado, Cabrera, de 29 años, está acusado de asesinar al campesino Jackson Chapit Medina en la Plata Huila en la madrugada del 1 de enero cuando tomaban licor en un establecimiento público. Según la investigación, Cabrera lo asesinó luego de que Chapit sostuvo una discusión con uno de sus hermanos. Tras su captura, las autoridades encontraron que el asesor estatal presentaba además anotaciones por los delitos de inasistencia alimentaria, violencia contra servidor público y falsedad material en documento público. Además, tenía una orden de captura vigente por porte ilegal de armas de fuego. 11 de la noche 48 minutos. Y en noticia judicial, en noticia política, se confirmó en las últimas horas, en este caso, se ha confirmado que la Corte se inhibió en demanda contra el equilibrio de poderes, pero la Corte Constitucional se inhibió de estudiar una demanda contra la reforma de equilibrio de poderes, recurso que buscaba tumbar 6 artículos de esa normativa. Con esa decisión, esa norma se mantiene por ahora en firme. La ponencia del magistrado Alejandro Linares, favorable al equilibrio de poderes, fue acompañada por todos los magistrados que participaron en la sala plena. El alto tribunal se abstuvo de estudiar la demanda, argumentando que no cumplía con los requisitos para hacer un pronunciamiento de fondo sobre su constitucionalidad. La demanda buscaba tumbar los artículos 14, 15, 16, 17, 18 y 19 de la reforma.